Buenas tardes a todos. De verdad que sí, es un privilegio poder acercarnos al trono del Padre por medio de la salvación de Jesús, como lo veíamos en la clase el miércoles, perdón, de lo que es la justificación, que el Señor nos ve justos y el Señor nos llama santos porque hemos sido apartados para Él. Y bueno, yo voy a dar una conferencia. Estaba programada para hace unas semanas, pero una serie de cosas, sobre todo vivencias mías en cuanto a que el Señor va corrigiendo, nos va santificando y nos va enseñando el camino adecuado, quitándonos lo malo. Eh, era necesario porque la autoridad está en las personas, no porque solamente el Señor los consagre para maestros o pastores, sino también a medida de que vivimos la palabra, que es importante. Y bueno, voy a comentar, empezando con el título La levadura de Herodes. Y bueno, en la palabra de Dios, que está contenida en la Biblia, siempre que se refiere a levadura, habla de pecado, ¿sí? Entonces, vamos por favor primero a Marcos 8:15. Y Jesús les está hablando a sus discípulos. Pon atención en esto. Les estaba hablando a los discípulos. Entre ellos estaba Judas. ¿Sí? Entre ellos estaba Judas, que definitivamente no alcanzó la salvación. Y el Señor lo sabe. Y yo confío que la palabra de Dios dice que cuando manda el Señor una palabra, va a cumplir su propósito. ¿Sí? El propósito por el cual el Señor manda una palabra es un asunto de Él. Es decir, yo voy a dar un mensaje, pero el único que puede obrar en ti para que te abra los ojos, te enseñe y te dé luz es el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado, de justicia, de juicio, por voluntad del Padre Celestial. Y nos lleva a los pies de Jesús. ¿Sí? Y les dice a los discípulos, entre ellos Judas, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Directamente nombró a Herodes, ¿sí? Primero te voy a explicar lo que es una levadura. Para los que hemos hecho alguna vez pan, sabemos qué es la levadura, que es lo que hace que se infle, se esponje, y hay diferentes tipos de panes. Incluso los, los judíos tienen una fiesta que es la del pan sin levadura, que finalmente estaba anunciando a Cristo, ¿sí? Porque nuestra Pascua fue crucificada y fue cumplida en Cristo. Y la levadura, científicamente hablando, son microorganismos unicelulares. Fíjate, tienen vida. Que se reproducen asexualmente y hacen cambio químico a lo que están afectando. Y ese es el problema de la levadura. Porque si tienes que hacer
pan que no se esponje, si le pones levadura, se va a esponjar, ¿sí? Entonces, al hablar de levadura y que el Señor lo señala como pecado, ¿sí? Como una contaminación, le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a los fariseos, que voy a hablar brevemente y posiblemente al final, si el Señor lo permite, diré algo, pero los fariseos tenían características, y Jesús se los decía a ellos. Y les corregía y les decía que enseñaban como doctrina costumbres de hombres, ¿sí? Lo enseñaban como doctrina, como algo que Dios quería que se hiciera, y eran cosas que ellos inventaron, ¿sí? Entonces, entre estas cosas existe también lo que se llama sincretismo religioso. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cuando, cuando alguien festeja, bueno, cuando llegaron los conquistadores a América, empezaron a encimar fiestas, ¿sí? Empezaron el día que se celebraba a un dios azteca, un ídolo. Encima ponían una fecha religiosa, uh-huh, y mezclaban las cosas, ¿sí? El problema es que la palabra de Dios en Gálatas 5:9 dice lo siguiente: una poca levadura leuda toda la masa. Es decir, con hacer eso, echo a perder, aunque le dediques el día al Señor. Y como cristianos sabemos que la única fecha de las que no cambian es la Pascua, porque esa, los judíos que aún están esperando al Mesías, que ya vino, pero va a venir por segunda vez, ellos tienen esa fecha y llevan su propio calendario, ¿sí? Entonces, por eso va cambiando de semanas, ¿sí? Nosotros estamos en el calendario gregoriano. Pero un poco de levadura echa a perder la masa. Y por eso les dice, guárdense, guárdense, ¿sí? Pablo se molestó mucho con Pedro cuando se enteró que Pedro estaba judaizando. Les está pidiendo a los no judíos que hicieran cosas de judíos. Y tuvo una discusión fuerte con él, ahí lo dice en el libro de Hechos. Y entonces les dijo a los no judíos, que somos nosotros, ¿sí? Los no judíos, que nos guardemos de ahogado, de sangre, es decir, comer sangre, moronga, por ejemplo, y de ídolos, ¿sí? Y con eso, no tenemos que hacer una serie de ritos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hacían y que muchas veces hemos visto que desgraciadamente suceden es, por ejemplo, mandamientos de hombres como prohibir que comas algo, como, y les decía Jesús, como su excusa es que hacen algo malo, pero luego se echan largas oraciones, ándale, y de cualquier forma el Señor no los oye, ¿sí? Porque hay algo ahí estorbando que se llama levadura, ¿sí? Pero vamos específicamente a nuestro tema, ¿sí? Vamos a hablar de Herodes, la levadura de Herodes. Y mira, primero que nada quiero decirte que estamos hablando de Herodes Antipas, ¿sí? Que justo era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, para que identifiques perfectamente quién es, era el que estaba rigiendo Judea,
al que vinieron los magos de Oriente y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarlo. Y después fueron advertidos los magos de Oriente, que le ofrecieron oro, incienso y mirra, que no eran reyes, eran magos y no de magia. Se refiere a que observaban el espacio y se refiere a que sabían también cosas de ciencia. Uh-huh. Y Herodes el Grande se puso tan celoso porque él era el mero puesto en Judea, que pertenecía en ese momento al reino romano, ¿sí? Entonces se puso tan celoso que les dijo, me avisan también para también ir a adorarlo, ¿sí? Y los magos fueron advertidos y se fueron por otro camino y no fue Herodes a ver al niño Jesús. Por lo tanto, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Lo que es el celo, lo que es el celo, lo que puede provocar el celo. Y bueno, era el Junior Herodes Antipas, pues el que se quedó en ese lugar. Y el problema con Herodes Antipas, ahorita sí ya nada más vamos a hablar del hijo, de la levadura, cuídense de la levadura, tenía varios problemas. Te voy a decir por qué. Primero, nació en Judea, ¿sí? O sea, era judío por nacimiento, ¿sí? Por lo tanto, sabía de todas las costumbres y fiestas de los judíos, ¿sí? Fue enseñado como judío a tener temor de Dios, ¿sí? Bueno, hasta ahí va bien, ¿sí? Fíjate, es importante su influencia y te lo voy a decir en 2 cosas. Primero, es nombrado 6 veces en la palabra de Dios. No te voy a dar todos los versículos, pero si después lo quieres buscar, lo vas a encontrar. 6 veces en la palabra de Dios, ¿sí? Hemos visto que a veces cuando Dios repite una cosa 3 veces ya es porque, ¿sí? Es algo importante. Fue nombrado 6 veces en la palabra de Dios. Además de esto, en Lucas 13, del 31 en adelante, llegaron los fariseos con Jesús y le dijeron que los mandaba Herodes para decirle que por qué estaba haciendo señales. Y es algo terrible lo que Jesús contesta porque es digno pues de temor al Señor. Porque les dice, vayan y díganle a esa zorra que yo voy a hacer mi trabajo en 3 días y después voy a terminarlo. Pero ahí le llamó zorra. En el libro del Antiguo Testamento de los Cantares habla de un matrimonio y dice un versículo, cuiden el huerto de pequeñas zorras, ¿sí? Que se alcanzaban a meter por abajo de las rejitas o barditas o lo que ponían para que no entraran. Uh-huh. Porque echan a perder las cosechas. Y pues sí, una zorrita chiquita se come ahí las raíces o hace diferentes cosas. Pero Jesús le dijo zorra grande. Y eso significa que una zorra, si se mete a un sembradío, la zorra con su tamaño y su peso no solo va a echar a perder la planta, sino que la va a tirar y desarraigar. ¿Sí? Así de grave es la situación de la levadura
de la que nos debemos guardar. ¿Por qué nos debemos guardar? Porque estaba hablando a sus discípulos. Y Renuevos de Amistad está diseñado por el Señor para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Nosotros queremos entregar la cuenta completa, compartir el Evangelio y hacer discípulos. Y pues muchas veces no todos quieren ser discípulos. Ay, bueno, de eso no voy a hablar, ¿sí? Pero también Herodes ya había oído de Jesús, oía que hacía milagros, que señales y todo, y él juraba que Jesús era Juan el Bautista porque lo mandó degollar y que había resucitado en, en, en Jesús, ¿sí? Él decía, es que es Juan, me viene a atormentar. ¿Por qué Juan el Bautista fue atormentador de a Herodes? Porque Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a esa mujer porque es la esposa de tu hermano. ¿Sí? Y entonces Herodías, que era la esposa, astutamente, primero Juan fue apresado y después puso a bailar a su hijita con Herodes, pues como no, y le dijo, pídeme lo que quieras, y ella le dijo, por cuestión de su mamá, le aconsejó, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y mató a Juan el Bautista por señalarle el pecado. ¿Sí? Muchas veces el señalar un pecado provoca ira en las personas. ¿Sí? Provoca ira por el orgullo, por diferentes cosas. Muchas veces el Señor es grandioso, misericordioso, que cuando nos señala nuestro pecado, enseguida nos abre el corazón el Señor y decimos, pero ¿qué he estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Para que vayamos avanzando y vamos siendo ya santos y santificados a la imagen de Jesús. Pero Herodes y la esposa, pues le era una molestia, ¿sí? Entonces, mataron a Juan el Bautista. Bueno, es que Juan el Bautista era profeta. Ok, sí. Y Jesús dijo que era el profeta más grande, más que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, que Daniel y todos los demás libros pequeños, ¿sí? El profeta mayor fue Juan el Bautista, porque fue el último y el que ya pudo señalar, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo, pero no de toda la humanidad. Quita el pecado del mundo, pero no de toda la humanidad. La sangre de Jesús fue derramada y no se desperdició ni una gota. Mira, te voy a explicar una experiencia que tuve hace muchísimos años y se van a dar cuenta por qué. Pero yo en alguna ocasión fui a ver una película que me impactó horrible. Una película muy famosa que se llama The Wall, ¿sí? Y hay una escena donde se ve la cruz y se ve sangre cayendo y va corriendo en el agua, en la calle, y se va a la alcantarilla. Y de verdad es algo que yo sentí horrible, como si la sangre de Jesús se desperdiciara.
Pero ¿sabes qué? Ni una gota de la sangre de nuestro Señor se desperdició, porque justo es por aquellos que somos llamados por Él a arrepentirnos, a creer en el Evangelio y a seguirle. Y a seguirle. Y verlo en gloria, porque para eso nos estamos preparando y guardando. Entonces, este hombre, Herodes, fíjate, nació 20 años antes de Cristo y murió 39 años después de Cristo. Es decir, era mayor que Jesús y murió más grande que Jesús, ¿sí? Y estuvo ahí, participó en la muerte de Juan y en la muerte de Jesús también, porque cuando apresan a Jesús, son los fariseos y lo apresaron porque justo dijo, hágase tu voluntad, Padre, y en ese momento ya no dijo nada y se dejó apresar. Incluso Pedro le cortó la oreja a uno de los guardias y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes de qué espíritu eres? No, y sanó a este soldado, que no sabemos si aceptó al Señor después, lo conoció o no. Pero Jesús fue apresado. Y en Lucas 23, del 6 al 12, no lo voy a leer completo, pero lo puedes buscar ahí. Cuando apresan a Jesús, lo llevan directamente con quién crees, pues primero, ¿no? Vas a la primera instancia, ¿no? Con Herodes, ¿sí? Lo llevan con Herodes y Herodes pues ya sabía perfectamente quién era Jesús. Le habían mandado mensajes y Jesús le había mandado una respuesta. Y lo que hizo Herodes fue debatirle a Jesucristo su identidad y como decían que era el rey de Israel, que venía la historia desde su papá, los magos que vinieron de Oriente. Y en esos versículos puedes ver lo terrible que Jesús padeció por ti y por mí, porque lo vistió con ropas así de rey, le puso una corona de espinas y se burló de él. Una persona que no quiere oír a Dios, desprecia, odia y se opone a escuchar lo que es Dios. Bueno, pero era Juan el Bautista y luego era Jesús mismo. Mira, la palabra de Dios dice que cualquiera, el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, en los que ya nacimos de nuevo, en los que ya fuimos regenerados y tenemos la certeza del Espíritu Santo, porque te la da el Señor en cuanto tú eres llamado a salvación. Dice Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Sí? Es por eso que la gente muchas veces se molesta, porque les decimos no nuestra opinión. Los cristianos somos minoría en este mundo y los cristianos sabemos que lo que tenemos que hablar es la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo digo, no lo que me parece, sino lo que dice la palabra de Dios. Y después de eso, le hablas a alguien y es evidente. Si dicen, ay, por favor, yo no quiero, qué pura tontería, oye, que no sé cuánto lo que sea. O personas que son tocadas en ese momento para salvación y vida eterna, y entonces escuchan
y el Espíritu Santo abre sus oídos y sus corazones, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios claramente nos dice en 1 Corintios 2:12 que hemos recibido no el espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu Santo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿En qué contexto está hablando el Señor? ¿Sí? Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son vanidad y pecado. Y lo más tremendo de esto es que hay personas que prefieren 1000 veces una congregación grande porque ahí no se nota lo que hacen. O que pueden ir a cierta iglesia y de verdad, pero salen y ya se están tocando el claxon y diciendo groserías. ¿Me explico? Se ve que no han nacido de nuevo. Y personas que dicen, a mí, que lo que diga quien sea me vale. No, pero es que no es lo que dice el hombre, es lo que dice Dios. Y Renuevo de Amistad somos una congregación de discípulos y nos tenemos que dar cuentas unos a los otros. Nosotros entregamos cuentas a nuestros hermanos de Renuevo de Amistad que conocemos, bendito sea el Señor, por nombre, que por fruto, permanencia y por obras, la mayoría son nacidos de nuevo, pero no todos, no todos. Y muchas personas que tienen años asistiendo a la iglesia, formando parte de esto, incluso participando en todo lo que es, leyendo, dando clases. Supe un caso terrible de una persona que dio 10 años clases en una congregación en el Estado de México que se llama Calacuaya, es conocida, es muy grande, y ahorita está metido en, pues en cosas que no son de Dios. 10 años dio clases, pero él nunca nació de nuevo. Las obras, el participar, el ser de la alabanza, el esto, el otro, el ir y demás, no nos hace creyentes. Es el arrepentimiento. Por eso le puede decir a alguien, es que estás haciendo esto, y se enojan. No, es que no es justo que... No, la palabra dice que no te unas en yugo desigual. Claramente, mira, tuve una amiga, todavía vive, pero una amiga muy cercana a mí, era hija de misioneros, ¿sí? No voy a decir el nombre. Eh, Ella nació y tenía una gemela. La gemela obedeció y se casó con un creyente en Cristo, con un cristiano. Y ella se casó con un no creyente, un político muy conocido, y me lo dijo, me dijo, pagué yo el precio por desobedecer al Señor. Y lo lamentaba mucho, porque lo lamentaba también por sus hijos. Terminó, bueno, el hombre hasta con brujería, lo manipulaba la señora, le pasaban a veces cosas terribles, incluso porque una vez me habló y me dijo, estoy asustadísima, ya no vive aquí,
su esposo, ya se habían separado, pero de pronto en la noche empecé a sentir que me tocaban y oré por ella y todo, porque era bruja la persona y lógicamente la quería destruir. Ya, después quedó, fue una señora en el Patio de Juárez, vivía por acá en La Portales, y lo lamentaba. ¿Qué pasó? ¿No obedeció a su papá? No, no obedeció la palabra de Dios. No obedeció la palabra de Dios. En la Biblia está contenida la palabra de Dios. Y el que inventa cosas y hace demás, y mira, ahora vamos a hacerle así, que ahora con este es el método para que se llene el lugar, y ahora este es el método, y con el gran cinismo, las personas que no son nacidas de nuevo dicen, y no me importa lo que diga la gente. Pues sí, porque están perdidos. ¿Sí? Ese es el problema de la levadura. No, Herodes no obedecía a la ley divina, no era piadoso, ¿sí? O sea, era sanguinario el hombre, igual que el papá. El papá mandó matar a todos los bebés de 2 años para abajo. Y además de todo, tenía una característica que es la más importante y yo tengo fe que esta palabra puede llegar a alguien que se dé cuenta, si el Espíritu Santo lo quiere así, que se dé cuenta que tiene mucho tiempo creyendo que es hijo de Dios y no lo es. Yo creo que, mira, mientras haya vida hay tiempo. En cuanto se pierde la vida, se acabó. Y en cuanto el Señor venga por su iglesia, conforme a la promesa de que va a venir antes por nosotros, antes de lo peor, este es el principio nada más. ¿Sí? Yo espero a aquellos por los que he estado orando, que quizá ni los vaya a ver en mi vida cara a cara, pero que sean abiertos sus ojos, que se den cuenta que no están obedeciendo la ley divina. Y eso es solo obra de Dios. No lo puede hacer ningún hombre. ¿Sí? No, ahora sí que como dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si hay carnalidad y pecado y vanidad y no importa. Aunque te disfraces de cristiano, aunque vayas, aunque cantes, aunque enseñes, aunque levantes los brazos y brinques y hagas vanidad. El Señor viene por corazones regenerados, arrepentidos, como lo veíamos en la conferencia de la semana pasada, que el Señor habita en las alturas y con el contrito, el humillado de corazón, el quebrantado. Por eso el Señor nos trata bien cuando nos trata como hijos y nos corrige. Eso es amor. Eso es amor del Padre. Y dice 1 Corintios 5, 7, 8. Límpiense de la levadura, de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ¿sí? O sea, realmente nacidos de nuevo. Nuestro pastor no ha sentido que se vuelva a hacer la Santa Cena, la Cena del Señor, la conmemoración de su muerte y resurrección, porque en Corintios claramente dice Pablo que
participar indignamente de la cena del Señor puede incluso traer mal a la persona. Y como no los estamos viendo cómo andan, y algunos no los conocemos, aunque sé que están siguiendo, han nacido de nuevo y son parte ahora de renuevo. ¿Puede otra persona ver esto y participar y traer para sí condenación? Porque es un evento muy delicado, porque son cosas que el Señor dejó dos mandamientos: el bautizarse por conciencia propia y el conmemorar la muerte del Señor, la Santa Cena, la Cena del Señor. Y dice, no con la vieja levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. El ser sinceros, el poder llegar y decir, ¿sabes qué? Perdóname, he pecado. Y si puedo enmendar, enmendar. Pero debe haber un cambio, ¿sí? Debe haber un cambio. Y sobre todo, estando en este mundo, velar para que, porque nosotros no somos de este mundo, no estoy diciendo que somos extraterrestres, ¿sí? Pero sin ser del mundo, porque también Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, punto. Entonces, como si somos hijos de Dios y Jesús dijo que está preparando morada para nosotros, debemos estar en el mundo todavía, que espero que ya pronto el Señor venga, porque es terrible, es terrible ver todo lo que pasa en este mundo. Y hay que seguir orando por las personas para que vengan a esa luz. Seguir hablando. Si se enojan contigo, mira, no importa. Pero tú tienes que hablar la verdad de Dios. ¿Sí? Vivir en este mundo sin contaminarnos, guardando nuestra santidad, velando con aceite suficiente en nuestras lámparas para que el Señor no nos deje fuera. Estamos hablando de vida o muerte literal, pero no de este cuerpo, de vida o muerte espiritual eterna. Es algo importante. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ay, no, pero ¿por qué no voy a andar con él si me gusta? Es que mira, es educado, sí me quiere. Y si amas a Dios, obedeces su palabra sin pesar, oh, por obligación. Entonces no eres hijo de Dios. Si cuando el Señor te dice, estás haciendo mal, y tú dices, perdón, Señor, debes obedecer. Debes obedecer. Por eso hay personas que prefieren oír a una iglesia un poco light, ¿no? Un poco, que nada más padre, o sea, yo quiero que todos salgan animados de aquí. Yo quiero que todos salgan felices. Eres lo máximo. No. No. No está la verdad ahí. Porque es contrario a lo que dijo Jesús. El camino es angosto, la puerta es más angosta y pocos entran. Pocos entran, pocos. No nos vamos a ir en bola en congregaciones así. No, es individual y es personal. Y solo si tienes el pastorado, el discipulado cercano, solo así se puede permanecer. Y más como están las circunstancias ahorita.
¿sí? Sus mandamientos no son gravosos. En cuanto el Señor te dice algo, dices, sí, Señor. Punto. Es que no hay pero. El Señor no dice mentiras. El Señor no dice cosas que no son santas, justas. Es que es muy estricto. No, pues es Dios. No podemos juzgar a Dios, aunque pues muchos lo hacen. Herodes lo hizo, la levadura. Se burló. Se burló. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 4:2 algo bien delicado. Y es un versículo que también se repite el tema en Apocalipsis, que ahorita vamos a ir a ese. Pero dice Deuteronomio 4:2, no añadas ni quites a la ley. Ay de aquel que agarra la Biblia nada más por partes y quita, porque lo dice Apocalipsis y es el 22, el 18 y 19. Te digo los versículos para que después los veas y los leas, ¿sí? Para que veas que no es una cuestión de que estamos inventando, que es algo que el Señor dice. Dice, yo testifico que todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, está hablando de toda la Biblia, porque desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto señala a Cristo, ¿sí? Todo, hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios. Está contenida ahí la palabra de Dios. Todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así lo dice el Señor. Y bueno, voy a hacer algo que jamás he hecho. Voy a dar mi testimonio, pero te voy a decir algo. No va a ser el testimonio que, una hora hablando de pecado y al final llegó Jesús y me salvó. No. Porque el testimonio es decir y glorificar al Señor. Uh-huh. Yo crecí en una familia por herencia religiosa y de participar y en la iglesia y demás, ¿no? Demás cosas. Tan es así que, pues, yo quería, a veces iba y me metía a la iglesia sola y demás, ¿no? Pero si lo hacía es porque el Señor lo hizo así, no porque yo fuera muy buena. Uh-huh. Porque llegó el momento en el que me mostró el Señor cara a cara mi vida y me di cuenta que estaba totalmente en muerte espiritual y pecado. Estaba en una integridad de pecado y necesitaba a Jesús como Salvador. Y pertenecía a un estudio de Biblia que era una vez a la semana. Y en esa ocasión me dijeron que hablara, que yo la diera. Creo que ese día fue en mi casa porque se iban turnando las casas. Y yo le pregunté a mi hermano mayor, le dije, oye, voy a dar una clase de los 10 mandamientos. ¿Dónde está esto? ¿Dónde para que yo pueda leerlo? Y y enseñarlo, ¿no? Porque
no sabían ni dónde estaba el Josué o dónde estaba nada, no conocía. Aunque leí la Biblia completa una vez, no entendí tampoco nada. Ujú. Y me dijo en Éxodo 20. Ujú. Y tomé Éxodo 20 y saqué mi Biblia, la mejor traducción que hay. Esta es la Biblia de Jerusalén. Es una traducción muy fiel. En Éxodo 20 y empecé a preparar la clase y, y empezó a leer y dice, entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo Yahvé, soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto. Egipto es lo que significa el mundo, el pecado, y de casa de servidumbre. Cuando no somos hijos de Dios, nacidos de Dios, estamos en la ley del pecado y no podemos dejar de pecar. Simplemente no se puede. Incluso se disfruta. Pero un hijo de Dios, cuando peca, inmediatamente a veces ni siquiera tienes que decir las cosas. El Espíritu Santo ya te está diciendo, o sea, ni lo pienses, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Y, y entonces seguí leyendo el versículo 2, yo, Yahvé, soy tu Dios, te he sacado de la garganta. Y voy al versículo 3 de mi Biblia y dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Ok? Y después viene el versículo 4. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, la tierra y detrás de la tierra. En ese momento, la conciencia de pecado cayó sobre mí. Yo amaba a mi iglesia. Yo amaba a mi iglesia. Yo dije, es que esto, aparte que lo enseñé así, me sacaron del grupo de estudio. Yo dije, no, que yo quiero hacer algo por mi iglesia. Hasta que el Señor me mostró que hacía mejor por fuera orando para que viniera esa luz, ¿sí? Y me di cuenta que los 10 mandamientos, un detalle que quiero decir, que quede muy claro, los 10 mandamientos son el preámbulo de la ley. O sea, después viene todo lo demás, ¿sí? Y después vino Jesucristo que cumplió con la ley cabalmente, como lo vimos en la clase del miércoles pasada. Si te la perdiste, por favor, vela. Es vital para tu vida espiritual esa clase, ¿sí? Porque Jesús les dijo a sus discípulos, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Y dijeron, híjole, entonces ¿quién se va a salvar? Es más, en estos tiempos dice la palabra de Dios que Él va a acortar los tiempos de dolores que estamos viviendo a causa, porque si no, no habría ni un salvo, ¿sí? El Señor su misericordia. Y los discípulos le decían, pues no sé, entonces, ¿qué se va a salvar? Y Jesús dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y lo vemos entonces, que es por la gracia. Es por la gracia, ¿sí? Entonces, cuidado. Cuidado con las doctrinas de hombres, con enseñanzas de hombres, con personas que quitan cosas tan terribles como el versículo 4 de Éxodo, de verdad. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo,
ni lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No, versículo 5. Y aquí fue también donde me quedé y dije que no te postrarás ante ellas ni las darás culto, porque yo Yahvé soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya después viene no tomar el falso el nombre del Señor y todo. Mira, en ese momento yo dije, Señor, perdóname. Después hubo un tiempo que estuve muy enojada, muy enojada. Muy enojada porque a mí me enseñaron a hacer cosas, los hombres me enseñaron a hacer cosas que ofendían a Dios. Después el Señor obviamente me dijo, perdona, perdona y bendice para que la luz que hay en ti llegue también a ellos. ¿Sí? Esa levadura, esa mezcolanza, ese sincretismo, ese mundo, esa carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, todo va a pasar y la eternidad es la verdadera vida. Mientras estamos aquí, estamos como en gestación los hijos de Dios, para el momento en que tengamos la bendición de llegar delante de Dios. Y esta palabra puede ser la luz que ilumine tu corazón, puede ser la causa de coraje e ira, ¿sí? Pero yo jamás voy a decir algo que Dios no dice, porque la palabra de Dios es vigente. Y Dios es un Dios de palabra y cumple todo lo que dice. ¿Sí? Guárdate de la levadura. Exponte a la palabra de Dios. Ora. Pasa tiempo con el Señor, porque en los tiempos a solas con el Señor es donde el Señor nos corrige y nos muestra nuestro propio corazón. Te deseo muy buena, te deseo muy buena tarde. Los bendigo con todo mi corazón, los amo y en breve, recuerden, vamos a estar en la junta el día 10, el diaconado, para ver de qué forma va a continuar el ministerio de Renuevo de Amistad, y no te pierdas la clase del miércoles siguiente, que de verdad es cada vez más y más y más profundo, y estamos haciendo lo que es escudriñar la palabra, y de verdad que es encontrar tesoros maravillosos. Que tengas buena tarde y buen provecho.